Mi nombre es Rosana Padilla y les vengo a presentar mi trabajo de fin de curso. Nos vamos a enfocar en el módulo 6, que es el de diseño de alojamientos temporales. En nuestro caso de estudio, como les mencionaba anteriormente, se va a enfocar específicamente en las inundaciones que acaecieron en el año 2014 en Uruguay, en dos localidades diferentes. Una fue en el departamento de Durazno y otra fue en el departamento de Paysandú. Como pueden ver en el siguiente plano, en realidad lo que vemos es un plano que está trabajado por el Sistema Nacional de Emergencias, en donde se ubican los puntos con mayor y menor riesgo de inundación en todo nuestro país. Pueden ver a Durazno siendo uno de las localidades que tiene más alto riesgo y, Paysandú, que es la segunda que tiene también mayor riesgo. El cuadradito que aparece sobre Durazno es porque en Durazno está instalado el sistema de alerta temprana, entonces es un sistema que nos permite recibir cierta información para tomar decisiones certeras sobre cuál va a ser la respuesta. Bueno, para tener un poco de marco histórico, los mayores registros de inundaciones en cuanto a cantidad de evacuados que se tienen en Uruguay son de 1959, en donde se desplazaron aproximadamente 45.000 personas, un montón de familias desplazadas, y bueno, desde ese entonces y a la fecha no se ha vuelto a esa cifra. Sí tuvimos en 2007 en aproximadamente 12.000 personas que fueron desplazadas entre evacuadas y autoevacuadas. En Durazno fue de los departamentos más golpeados, en donde casi el 20% de la población fue trasladada. Entre los años 2009 y 2014 se mantuvo un promedio de 2.000 personas evacuadas por año. Sin embargo, en el 2014 específicamente, entre los meses de agosto y septiembre, se tuvieron casi 8.000 personas evacuadas de los departamentos principalmente de Artigas, Salta y Paysandú. Sin embargo, en Durazno también existieron personas desplazadas por inundación. A nivel nacional, nuestra respuesta está coordinada totalmente por el Sistema Nacional de Emergencias a través de un protocolo que generaron y publicaron en el año 2015. Es el protocolo de coordinación general del Sistema Nacional de Emergencias durante las respuestas a emergencias a desastres súbitos. Dije que se publicó en el 2015, en el 2015 se reeditó, en el 2011 fue que se instauró por primera vez, pido disculpas. Este documento define el marco de gobernabilidad de respuesta y bueno, y en realidad es cómo está organizado, cómo se tiene que dar y cómo se tienen que organizar los diferentes actores que den respuesta. En cuanto a qué estrategia utiliza nuestro país al día de hoy, bueno, se han instaurado represas hidroeléctricas que lo que permiten es un manejo diferente y más eficiente de las masas de agua. Plan Nacional de Relocalización es un programa que lanzó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y anteriormente también se llamaba de Medio Ambiente, en donde se reubicaron algo así como unas 3.000 familias en diferentes partes, obviamente en zonas no inundables, y bueno, fue una de las soluciones duraderas que se han encontrado. Y por último, las alertas tempranas, que también han mejorado la capacidad de respuesta de nuestro país. Bien. En cuanto a los tipos de alojamientos temporales utilizados, vamos a utilizar como base de nuestra revisión la tesis de grado de Emilia Iriart. Emilia Iriart es graduada en diseño industrial de nuestra Facultad de Arquitectura. Hizo toda una investigación muy interesante sobre las inundaciones específicamente el año 2014 en Durazno y Paysandú, yendo específicamente a los lugares a hacer entrevistas. Entonces me basé en los testimoniales que ella levantó como datos empíricos para trabajar sobre esto. En Uruguay, según ella, no existen refugios diseñados específicamente para albergar evacuados durante inundaciones. Cada vez que estas ocurren, se buscan distintas maneras de albergar a las personas desplazadas. No hay un edificio específicamente armado para poder albergar a las personas desplazadas. Si bien en algunos departamentos hay algunos refugios. En 2014, que repito, son los datos que nosotros vamos a trabajar sobre las dos inundaciones que estuvieron en Durazno y Paysandú en 2014. En las últimas emergencias, el SECOED no asignó albergues temporales comunitarios, es decir, edificios específicos, para que los evacuados pudieran desplazarse hacia esos lugares.
Las personas evacuadas armaron refugios utilizando carpas que les brindaron los diferentes organismos o que fueron donados por la población, pero los lugares, los edificios que se consiguieron en realidad eran utilizados para albergar los objetos de las personas, los que podían rescatar antes de evacuar su hogar, y para el uso de los baños, de las duchas y demás, pero no para descansar ahí, ni para tomar alimentos, ni nada. El SECOED en Durazno en el 2014 dispuso un estadio en donde las personas colocaban las pertenencias, como les decía, era por orden de llegada. Las personas tenían asignados un lugar dentro del gimnasio para poder dejar sus cosas. Los baños sí se podían utilizar, los vestuarios también, pero como habían tenido precedentes de que la población rompía y mal utilizaba los espacios internos, entonces no se podía mantener el préstamo por parte de la gobernanza del Estado. Entonces, bueno, se decidió que se utilizaba de esa manera. En Durazno se logró que las fuerzas militares de nuestro país, a través del Ministerio de Defensa, apoyaran con la entrega de carpas y además con la colocación de una carpa para tipo comedor, tipo cocina, para poder elaborar alimentos. En Paysandú fue totalmente distinto. En Paysandú el SECOED tampoco dio un espacio público para poder generar un lugar donde las personas pudieran desplazarse. Sin embargo, habían algunos refugios, al día de hoy sigue existiendo. Por ejemplo, el refugio gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, que se llama La Heroica, pero es súper pequeño, 50 personas. El tema diferente fue que no hubo una gestión de parte del SECOED de Paysandú para conseguir carpas. Esto implicó que las personas tenían que hacerse sus refugios con los materiales que tuviesen a la mano. Inclusive había mucho riesgo porque las personas decidían montar campamentos muy cerca de donde estaban sus casas para poder vigilarlas y que nadie les entrara a robar lo poco que había quedado dentro. Eso implicó que era una situación de mucho riesgo para las personas que estaban evacuadas. A nivel nacional, actores, como decía anteriormente, el SINAE es el Sistema Nacional de Emergencias, funciona a nivel nacional, depende directamente del Poder Ejecutivo y del Prosecretario Nacional de Presidencia. El Comité Departamental de Emergencia vendría a ser como el escalón a nivel más local o departamental, por ser redundante. Cada departamento tiene su SECOED, que es el que se activa cuando el Comité Departamental de Emergencia así lo necesita, y es de donde se coordina con las otras organizaciones que han intervenido. Por ejemplo, en el histórico existe Cruz Roja Uruguaya, pero también está el SUNCA, que es el Sindicato Único de la Construcción acá en Uruguay, la Asociación Cristiana, Jóvenes, Federación de Funcionarios de la Salud Pública, otros ministerios específicamente, los batallones de ingenieros del Ministerio de Defensa, y así sucesivamente. Pasamos entonces al punto 4, normas y diseño. Vamos a analizar entonces, como dijimos, los datos recabados en la tesis de grado 2018 y la guía para alojamientos que generó el SINAE y que publicó en el año 2015. Esa es la edición con la que yo trabajé. Podemos destacar tres grandes problemas de la gestión de los alojamientos temporales en Uruguay en el año 2014, repito. Falta de información para las personas desplazadas, falta de coordinación logística para la ubicación de personas y su cuidado integral, falta de materiales para una respuesta adecuada. En cuanto a la falta de información, según la guía del SINAE, la divulgación de la información se tiene que dar específica sobre dónde están los albergues ubicados, cuáles van a ser los mecanismos. Sin embargo, cuando se hace la investigación para la tesis de grado, se ve que las personas no recibieron la información en tiempo y forma. En cuanto a la falta de coordinación logística, la guía de SINAE menciona los mínimos necesarios en cuanto a espacio y en cuanto a comodidades básicas. Sin embargo, específicamente en Durazno, se detectó, después del análisis de las entrevistas que realizaron para la generación del documento, que las familias en realidad no tenían asignado el espacio que deberían tener asignado. Incluso las familias hasta eran separadas, los núcleos familiares eran separados, y era por
orden de llegada, es decir, no estaba como planificado cómo era que se iba a hacer la distribución de las personas. Si una familia de 4 llegaba y ocupaba una carpa de 12, no pasaba nada, pero después cuando se empezaron a acumular las personas, eso se fue agravando la situación. En cuanto a la falta de materiales, como ya dijimos, no existen edificios específicamente pensados para la utilización como albergue temporal o alojamiento temporal. Los espacios públicos en general son utilizados para dar una solución de almacenamiento de los objetos de las personas y no necesariamente para que las personas se puedan alojar dentro. Esto obviamente implica que el refugio de las personas se tiene que dar de otra manera. Sin embargo, no se brindan estos materiales para que las personas armen sus refugios. 5. Buenas prácticas. Creo que cabe destacar la buena comunicación interorganizacional que han tenido los diferentes actores en los años que se han brindado respuestas. Acá me salgo un poco del 2014 y hablo de en general. Han logrado realmente coordinar de forma eficaz y eficiente los materiales que se tenían para el momento. Eso no implica que hay que bajar los brazos, sino que hay que seguir mejorando. Políticas y estrategias duraderas, ese es el segundo. En cuanto a las políticas y estrategias que generó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para la reubicación de personas como una solución duradera, me parece que van bien enfocadas a lo que hemos trabajado durante el curso. En cuanto a los desafíos, las cosas que creo que habría que mejorar, y voy a volver a los 3 puntos que hablamos anteriormente. Sobre la falta de información que habíamos hablado, debemos reforzar los sistemas de información, pero además los sistemas de información temprana, en donde preparamos a las familias para poder enfrentar los posibles eventos meteorológicos, hidrometeorológicos con los que nos podemos encontrar, más a sabiendas de que hay cierta población que sigue viviendo en terrenos altamente inundables, y entonces podemos empezar a trabajar más con esas familias. En cuanto a la logística, si bien los documentos están claros, las dimensiones y todo, hay que empezar a respetar todas esas normas impuestas. Incluso es necesario empezar a ser más riguroso en los contralores que se tienen en los campamentos temporales. En cuanto a los materiales, en cuanto a la falta de materiales que se generó y que se vio, y ahí sí vuelvo al 2014, sí, sabemos que no vamos a poder prestar un alojamiento temporal, un edificio para que las personas se refugien dentro, y las personas van a tener que refugiarse de otra manera. Tenemos que buscar los materiales. Eso ya lo habíamos visto en los módulos anteriores del curso. Me parece que es sumamente importante, y más viendo todo lo que conlleva para la población el no tener esos materiales. En cuanto a las recomendaciones, que las hacemos basándonos en los documentos que trabajó Emilia Giriart en su tesis de grado. En realidad, ella, al ser de diseño industrial, generó toda una propuesta a nivel de materiales, pero lo principal y que nosotros entendemos es que el cumplimiento de los estándares de las normas del proyecto Esfera tienen que ser más rigurosas, y de esta manera se prevería un montón de los problemas que detectamos nosotros. Teniendo en cuenta que la norma 1 habla de velar por la seguridad, la protección, la salud, bienestar de las personas, hay cosas básicas que tenemos que poder asegurar. Entonces, en cuanto al problema de los materiales y al que no hay un refugio específico, pero bueno, se podría generar entonces que el SINAE ya tuviese, y cada SECODET contara con carpas específicas para poder dar respuesta a evacuados por inundación, en que se podría generar una carpa que estuviese alojada en los centros del SECOED y que fuera trasladada hacia los lugares donde se generen los alojamientos temporales hasta que se puedan volver a retirar. Lo genera todo en materiales que son fácilmente reparables, entonces para el SINAE sería muy fácil poder volver a recuperarlos, y son de factura nacional. Esto de alguna manera hasta podría implicar una mejora en lo que son los medios de vida de ciertas poblaciones. Para concluir, y que me parece no menor, es importante que empecemos a pensar un poco más también en la salud mental de las personas que son evacuadas en Uruguay. En realidad
La guía trabaja muchísimo lo que es la violencia de género e incluso hay todas unas indicaciones de cómo hacer las derivaciones. También se habla de la salud alimentaria. En la investigación que hace la graduada, ella ve que las personas están en una posición sumamente pasiva, en donde no... en que dependen totalmente de la respuesta, y lo que venimos viendo en el curso es de que lo mejor es empezar a dar ciertas actividades, ciertas responsabilidades a las personas que están desplazadas para que se sientan activas y sientan que están generando su propio cambio. Me parece que va por ahí un poco la última recomendación. Y para cerrar la bibliografía citada la dejo por acá. Muchas gracias por el espacio.